C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourgs et hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises. Vamos a empezar. En nombre de la editorial os quiero agradecer vuestra presencia aquí en la presentación de este libro de Cordero. Nos van a acompañar Francesc de Carrera y Félix Ovejero, además del propio autor. O sea, Francesc de Carrera no voy a tener la desvergüenza de presentarlo, obviamente lo conocéis vosotros tanto y más que yo, y le agradecemos su amabilidad de venir aquí, igual que a Félix. A Félix se lo agradecemos un poco menos porque es autor de la casa. Publicamos con él un libro que seguramente habéis tenido ocasión de leer, que es Contra Cromañón, algunos de vosotros, un libro excelente. Y Cordero, me parece que la mayor parte de vosotros lo debéis conocer, una persona extremadamente joven, supongo que alguien de la mesa hará alusión a eso. Yo realmente me quedé impresionado, habiéndolo conocido antes, al leer su libro. No digo que haya que compartir todo lo que dice, pero que sí que lo que dice está perfectamente fundamentado. Yo no me voy a enrollar, así que creo que Francesc va a empezar a presentar. Muchas gracias. Sí. Que está haciendo en París y que mirará con tesis correspondiente, y después esta otra vida en que alterna además dos cosas, que no solo la reflexión política, sino la actuación política. Como sabéis, ha sido una persona muy implicada en los ciudadanos y en movimientos, ya en movimientos anteriores, y por tanto una persona desde el punto de vista pues que se sale de lo normal, de lo que hemos sido los demás a su edad y en su momento. Y por tanto esta es una primera apreciación no sobre el libro, sino sobre la personalidad de su autor. El libro parte, yo creo que el núcleo de su preocupación inicial, ¿no? del impulso que le llevó a hacer este libro, pues una preocupación por en qué momento se encuentra el pensamiento y los movimientos de izquierdas, lo que tradicionalmente se ha venido llamando la izquierda. Y un poco, yo creo que este impulso de preocuparse por todo ello le ha llevado pues a diversas lecturas, reflexiones, a la preocupación política misma que tiene, y le ha llevado, entre otras cosas, a escribir a toda la reflexión que ha tenido, pues a formularla en un libro. Y en un libro en el cual no solo plantea los problemas o la situación en que se encuentra la izquierda hoy en día, sino que plantea opciones de futuro. La verdad es que la palabra izquierda siempre, yo no sé, cuando era muy pequeñito, incluso más pequeñito que Juan Antonio ahora, ya sí, había hablar que la izquierda está en crisis, ¿no? Es como una especie de tópico, y es una crisis permanente, y saber qué es o qué no es la izquierda no está claro, y por tanto yo creo que tenemos que convivir con ello, ¿no? Convivir con ello, porque es algo que ya nos hemos planteado. Si pensamos en los años 50 y en el mundo de la izquierda, que había pues toda una perspectiva del mundo soviético como posibilidad de alternativa a la sociedad occidental, etc., pues ya claro, nos encontramos en que pues, las denuncias oficiales ya de la Unión Soviética, el discurso de Khrushchev del año 56, denunciando los crímenes estalinistas, pues ya puso en cuestión muchas cosas, revolvió muchas conciencias, la ocupación de Hungría por las tropas soviéticas, etc. Esto ya fue una especie de trastorno general en aquellos momentos. Y si nos preguntamos más atrás, pues todo el siglo XX, todo el siglo XIX, ¿no? La verdad es que la palabra izquierda, como sabéis, sale en la Revolución Francesa y bueno, simplemente que los monárquicos se sentaban a la derecha y los que eran liberales o revolucionarios se sentaban a la izquierda, y ahí salió un poco la palabra izquierda. Y en el fondo yo creo que estamos en lo mismo
y que este libro no es más que también una reflexión sobre aquellos valores que hizo más visible la Revolución Francesa, los valores de libertad, igualdad y fraternidad o solidaridad, como se lo quiera llamar, y las opciones de un mundo distinto. Si vemos los 200 y pico años que han pasado desde entonces hasta ahora, pues realmente la valoración de la actuación de las fuerzas progresistas, izquierdas, como se quiera llamar, ha sido positiva o negativa. Yo creo que indudablemente ha sido enormemente positiva. Y a veces lo digo, si Marx, para poner un nombre sintomático a la izquierda, resucitara en el año 1883, ya han pasado pues 100 y bastantes años, 130 o 140 años, resucitara y viera el mundo actual, yo creo que diría que primero que muchas de las cosas que él había dicho, no todas ni mucho menos, quizá incluso ni siquiera la mayoría, pero muchas de las cosas que él previó, por lo menos en su fase más madura, pues se están cumpliendo. En fin, ahora le llamamos globalización, le llamaba otros nombres, pero sí que la interconexión de la economía a nivel mundial y todo esto ya está allí. Y si vemos los valores que sigue manteniendo la izquierda, particularmente la libertad y la igualdad, pues son los mismos de la Revolución Francesa y los mismos que se asumían por toda la izquierda en el siglo XIX. Por lo tanto, la palabra izquierda, si bien es dudosa desde el punto de vista que siempre dices, bueno, pero es que no me identifico con esta izquierda o la otra, sigue despertando que hay unos que se quieren oponer ciertamente a que la sociedad exista más libertad y más igualdad entre las personas, y otros, y por tanto que quieren mantener el statu quo, si no volver atrás, el statu quo existente, y otros que creen que hay que avanzar hacia una sociedad más libre y más igualitaria. Y por tanto yo creo que, dejando aparte de precisiones, más allá de todo, de mayores precisiones, la izquierda en el fondo es esto, querer más libre, que las personas sean más libres y más iguales. Y sin duda somos ahora mucho más libres y mucho más iguales que hace 200 años, que hace 100 años, que hace 50 años y que hace 30 años. Entonces, claro, podéis decir, no, pero es que nosotros somos realmente privilegiados en Barcelona, en España, en Europa, respecto al resto del mundo. Y efectivamente así es. Pero si lo vemos globalmente, también vemos que el resto del mundo, sobre todo en los países subdesarrollados, etc., hay retrocesos, pero también hay avances. Y pensar que las cosas pueden cambiar de un día para otro, muy idealistas y muy ingenuos sobre todo, pueden pensarlo, pero la historia hay que verla con perspectiva y hay que verla como algo que los pasos que se van dando, con todas sus contradicciones, pues no son pasos rápidos, sino son pasos relativamente lentos, y lo importante es que la dirección sea la correcta, la dirección general sea la correcta. Y creo que esto es así, y por tanto no creo que sea en esto veo el pasado viendo el pasado me hace ser optimista respecto al futuro. Y en el libro empieza planteándose esto, queda toda una primera parte planteándose, qué ha sido la izquierda, qué ha tenido de positivo y qué ha tenido de negativo y qué ha tenido que ahora ya no nos sirve. El análisis que hace de la tradición socialista, yo creo que es muy bueno desde el punto de vista que es muy sintético, que hubieras podido perder en mil digresiones, y en cambio ha sabido seleccionar lo importante para situar un poco la situación actual. Naturalmente que la izquierda tomó un camino, la Revolución Francesa dio la Revolución Francesa y las otras que hubo en la época. Hoy mismo, esto hace poco hemos empezado a celebrar
esto de las celebraciones, que siempre es, yo creo que deben servir para pensar, a partir del 2 de mayo de 2008, y qué sucede entre el 1808, qué sucede entre 1808 en España hasta 1812. Pues ahí hay varias cosas, hay lo que se ha llamado Guerra de la Independencia, ciertamente, una lucha contra la ocupación francesa, pero también hay unas fuerzas que estaban en la sociedad y que empiezan a poner en cuestión todo. La monarquía, afirman el poder del pueblo, reclaman pues la separación Iglesia-Estado, creen en órganos democráticos y creen en la constitución del Estado. Y por tanto, si vamos a aquella España de aquella época, y es momento para estudiarla y para leer libros sobre esto en estos años de ahora, actualmente y a partir de ahora, pues veremos los enormes cambios de aquella España a la actual. En la tradición socialista yo creo que ahí hay un Marx que es central, creo, es como casi, yo diría, fundamental, pero un Marx que es la vida que tiene y que su obra más importante, aparte de Intuiciones de juventud, su obra más importante la deja no inacabada, es que hace el 25% de lo que tenía que hacer. En el fondo, cuando Marx escribe El Capital, escribe solo lo que podríamos llamar en el lenguaje marxista la base económica, y la base económica criticando lo que ve en la actualidad. Hay una acumulación de datos brutal, etc. Y hay una interpretación que todavía yo creo que es muy sugerente, pero se queda allí. El plan del Capital era empezar por la base económica, conseguir la sociedad y después acabar con el Estado, las ideologías y el derecho. Pues se queda en la base económica. El otro apenas esboza algo de la sociedad y del otro no dice nada. Entonces, ¿ahí qué sucede? Sucede que yo creo que hay un rompimiento, que es la revolución rusa. La revolución rusa es una revolución contra Marx, es una revolución que se atribuye, que sigue el marxismo, pero es una revolución antimarxista desde mi punto de vista, antimarxista desde el punto de vista del capital. Esto lo vio Gramsci, el ideólogo del marxismo italiano, cuando en el año 1918 publica aquel artículo tan premonitorio que dice que Marx, la revolución contra el capital de Marx. Dice la revolución rusa, y en aquel momento él es todavía no, porque es el año 18, pero a 2 años será fundador del Partido Comunista Italiano, y dice, pero esta revolución es una revolución que rompe con todos los principios marxistas, porque Marx esperaba que el socialismo llegaría en estados, llegaría en sociedades ya desarrolladas. El socialismo llegaría en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en estos países ya que tienen, y llega en Rusia, un país más subdesarrollado de Europa, etc. Entonces, ahí lo que quieren hacer, y esto contamina a toda la izquierda, pienso, en el siglo XX, lo que quieren hacer es algo imposible, es una revolución sin ninguna base científica mínima, queriendo acumular capital desde el Estado y dirigiendo la economía desde el Estado, cuando ni siquiera hay no ya casi burguesía, sino casi tampoco trabajadores, y hay campesinos básicamente, y campesinos analfabetos y atrasados. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y tiene que imponerse una dictadura. Si quieren hacer algo en este sentido, o tiran para atrás y la revolución se queda en nada, o tiran adelante y quieren hacer una dictadura. Y lo que hacen, naturalmente, es una dictadura brutal, por un lado, y además económicamente tampoco pueden competir con otra parte del mundo, con el resto de Europa, sobre todo a partir del año 45, de la Segunda Guerra Mundial, ni con Europa, ni con Estados Unidos, que eran sus competidores, ¿no? Y por tanto, ahí Lenin le hace yo creo que un mal, Lenin y bolcheviques, etc., le hacen una mala pasada al socialismo y una mala pasada
a Marx y a lo que era marxismo, aunque ya sabéis que Marx dijo, hay unos que dicen que son marxistas, no tiene nada que ver conmigo, por favor, la carta que escribe a un amigo, estos que dicen que son marxistas, no, yo estoy escribiendo mis cosas, pero que, por favor, que no sigan, esto el marxismo no existe. Y Lenin lo que hace es Lenin empieza y se muere muy rápidamente y después lo continúan los demás. Lo que hace es un Estado que tiene muy poco que ver con toda esta tradición. Entonces, ¿cómo esto se reconvierte? Claro, paralelamente a esto hay unos partidos socialistas, socialdemócratas, que quieren combinar la democracia y las libertades con el socialismo. Y esto es algo lento, es algo lento. Y por tanto, ahí un poco el mundo de la izquierda en el siglo XX se mueve en estos dos polos, los que la revolución, en el sentido más soviético, y la imposible revolución, que no se logra nunca en los países desarrollados, y que en cambio se escoge la vía de la socialdemocracia. Y ahí, ¿qué sucede? Yo creo que Marx nunca, y que el primer marxismo nunca hubiera hecho una teoría del Estado, es algo realmente malo para toda la izquierda en el siglo XX. La izquierda ha tenido ausencia de teoría del Estado. Saben cómo tomar el poder, más o menos, y esto pasa en China también, pasa en Cuba, etc. Saben apoderarse del poder, saben desde arriba pues empezar una planificación, etc. Pero no tienen teoría del Estado. Quizá lo único que hace teoría del Estado son los italianos, a partir de la lectura de los cuadernos de cárcel de Gramsci, cuando ya Gramsci está muerto, y empiezan a teorizar un poco todo esto, es decir, a intentar hacer una teoría del Estado que se funde en los valores clásicos de la izquierda, en la libertad y en la igualdad, y también en que el individuo, las personas sean protagonistas de esta historia, que sean los protagonistas en el Estado, sean sujetos del Estado. Y ahí yo creo que es donde enlaza las posiciones, digamos, después de esta crítica, las posiciones, digamos, positivas o de perspectiva nueva, de aliento de unas nuevas posibilidades, Juan Antonio Cordero. Es decir, empieza a decir, que se plantea, bueno, ahí hay caminos cerrados por todos lados, tenemos que buscar unas formas de Estado, una forma de Estado que se corresponda con lo que es una sociedad del siglo XXI. Y ahí es donde recoge, lo pone en las mismas primeras páginas y en el encabezamiento que haces de las citas de clásicos de Pablo Iglesias y de Besteiro, al principio, que ya se lo habían planteado. Son dos frases que yo creo que marcan toda la intención del libro. Están muy bien puestas, que resumen muy bien cómo podemos conciliar pues una sociedad igualitaria con una sociedad también de hombres libres. Y esto es lo que se plantea. ¿Y a qué acude Juan Antonio Cordero? Pues acude a las teorías republicanistas. Un republicanismo que no tiene nada que ver con la contraposición monarquía-república, hay que decir, sino con el republicanismo que ha surgido de autores, sobre todo en el anglosajón, en los últimos pues, 15 o 20 años, y que buscan una determinada tradición que viene de lejos, que viene de los romanos, que pasa por Maquiavelo y por las repúblicas de los comienzos de los siglos XV y XVI, y que después ya se incrusta mucho más en la Revolución Inglesa del siglo XVII y en parte del liberalismo. Ahí yo creo que se apoya básicamente en dos autores, y yo creo que ahí da la clave. Yo creo que hay muchos
otros liberales del siglo XVIII, XIX, buena parte del pensamiento ilustrado, buena parte del liberalismo del siglo XIX, anglosajón, básicamente Stuart Mill, yo diría, que están dentro de esta tradición y que hoy ya nos pueden servir mucho. Cordero coge sobre todo a dos autores actuales, a Petit y a Birolli, básicamente, en esta tradición, que son dos autores punteros en el mundo hoy en día, en la teoría política, y bueno, de uno coge la idea de libertad, no la libertad como que, bueno, yo soy, no la libertad que deriva en el fondo hacia el anarquismo, yo soy libre y que no se metan conmigo, yo individuo soy libre y mi libertad no tiene límites, sino, bueno, usted es libre, efectivamente, pero si el ejercicio de su libertad perjudica a los demás, pues aquí hay que poner límites, y estos límites es el Estado y es el derecho, las normas, las reglas jurídicas. Y por tanto, la idea de libertad como no dominación arbitraria, no como no dominación. Soy libre, no quiero estar dominado. No, tú puedes estar dominado, pero que no sea arbitrariamente. Es decir, que si hay razones para limitar tu libertad, entonces ahí esta libertad puede ser limitada. Desde este punto de vista, hay que argumentar a ver qué razones hay para limitar esta libertad. Y yo creo que ahí, aquí, o varios otros de esta tradición, o Pocock, son autores que hay que repensar y que creo que dan una vía. Y en el caso de Birolli nos afecta mucho más, si estamos en Barcelona y en una sociedad y en un ambiente donde hay un nacionalismo que te quiere, yo diría que limitar tu libertad arbitrariamente, imponiéndote pues unos dogmas que se sacan del pasado, de la historia, de las identidades que se inventan, etc. Entonces, acudir a Birolli, esto es muy útil, ¿no? El libro suyo sobre, ¿cómo se llama? Todo por la patria es la Guardia Civil, ¿no? Pero por amor a la patria, por amor a la patria, y yo creo que a mí me resultó un magnífico libro cuando salió, hace 10 años o 8 o 10 años, un magnífico libro en que habla pues, de que no somos individuos aislados, que pertenecemos a una comunidad y que esta comunidad se puede llamar nación siempre que entendamos por nación, él prefiere llamarle patria, siempre que entendamos por esto como un conjunto de ciudadanos libres e iguales. Y libres e iguales que crean unas leyes, ellos, y que se autolimitan por estas leyes. No, si entendemos por nación, pues un sujeto histórico que viene de los principios de los tiempos remotos y que va pasando por la historia y que esto nos domina y nos constriñe y nos coarta nuestra libertad de forma arbitraria, de forma absolutamente arbitraria, porque es la historia inventada para frenarnos y una identidad inventada para decir cómo debemos ser, ¿no? Esta especie de manía que hay ahora con las identidades, y no solo en el nacionalismo, sino también en otros ismos muy actuales, de decirnos cómo quiere ser, ¿no? Ahora la ministra de Igualdad, en lugar de hablar de igualdad, nos dice que lo que quiere es que tengamos una nueva masculinidad. A mí me parece muy bien, pero cada uno que tenga la suya, para que no me digan cuál debe ser mi masculinidad, ¿no? La ministra, ¿no? Esto es en fin, está dentro de la banalidad y de la frivolidad de los políticos actuales. Por tanto, ahí es donde liga la idea de ciudadano. El ciudadano es un sujeto de derechos y que es una persona libre, igual,
Y por tanto, ahí es donde es la explicación que se da en el libro de Cordero, pormenorizada sobre todo esto, pues es enormemente útil para entender. El mundo utiliza el mundo de la razón, del razonamiento, por algo es matemático y todas estas cosas que es, y no el mundo de los sentimientos. Y no sé si los sentimientos sirven mucho para las matemáticas, imagino que no, pero la razón sí. Y creo que para la política también sirve más la razón que los sentimientos. Y por tanto, de ahí yo creo que quizá, ¿qué queda de todo esto del socialismo clásico? ¿Qué queda en todo esto? Bueno, yo creo que quedan las ideas primeras. Creo que hay que trazar un cierto paréntesis, ir a las ideas primeras. La libertad y la igualdad. Un mundo de hombres libres e iguales, yo creo que sigue siendo el objetivo, el horizonte que tenemos. Y tú lo reemprendes, utilizando todo el armazón teórico necesario, tú lo reemprendes para crear esta idea de ciudadanía, que es la que nos une, por lo menos a los tres que estamos en esta mesa y a bastantes de los que estáis aquí. Y de todas maneras, quizá lo que queda, yo creo que hay otro tema importante, que es hasta dónde debe llegar el Estado. Hasta dónde debe llegar el Estado. Es decir, establecer los límites del Estado. Yo creo que hay otra beta en el pensamiento actual, que es la beta contractualista, la beta que, viene de Hobbes y de Locke, o sea, que viene del siglo XVII como mínimo, ¿no? y de Spinoza, pero la beta que se ha reemprendido en los finales del siglo XX, a partir de la publicación sobre todo del libro de Rawls del año 70, y que ha dado lugar a un debate sobre el contractualismo, es decir, el Estado, primero la sociedad y el Estado, no son más que un contrato que hacemos entre nosotros. Y nosotros establecemos los límites de este contrato, contratamos para determinadas cosas y creamos el Estado. El Estado no es algo ya heredado, sino el Estado es algo que nosotros lo creamos. Y lo creamos a base de decir, ¿para qué tiene que servir el Estado? Yo creo que la idea de Estado como instrumento, no como Estado como finalidad, sino el Estado como instrumento. El Estado es un instrumento, una eina, un útil, digamos, para lograr estos fines de libertad e igualdad. Pero este instrumento debe servir para aquello que nosotros queramos. Y por esto el Estado debe tener sus límites. Y a partir de estos límites están los ciudadanos utilizando su libertad y en la posición de igualdad entre ellos. Por lo tanto, allí hay toda también una perspectiva de construcción de un Estado constitucional, de constitucionalismo, que yo creo que tiene un enorme interés tenerlo claro para saber a dónde vamos, para que no nos digan cómo debemos comer, cómo tenemos que conducir, cómo tenemos que ejercer nuestra masculinidad y cómo las mujeres supongo que tenéis que ejercer vuestra feminidad. Supongo que la ministra también debe pensar esto y nos acabarán diciendo cómo tenemos que hacer por la mañana y que tenemos que desayunar y que tenemos que hacer nuestras necesidades físicas, ¿no? Yo creo que esto es uno de los peligros actuales y desde este punto de vista yo creo que allí se aportan también numerosos ejemplos y numerosas reflexiones que llevan a ello. Por tanto, el núcleo del libro, que es la construcción de la ciudadanía democrática republicana, yo creo que está perfectamente diseñado. Y nada más, yo creo que me extendió demasiado, mi compañero y sin embargo amigo Félix Ovejero, añadirá muchas más cosas. Solo acabar diciendo que bueno, esta es la primera obra de Juan Antonio Cordero, claro. Entonces, ahora la vida salga mucho,
pero es que se alargará mucho más, ¿no? Y por tanto, este es una especie de primer volumen que hay aquí, y después, cuando hace unos años, pues hasta allí estará lleno de obras de Juan Antonio Cordero, que unas sean de matemáticas, otras serán de telecomunicaciones, otras sean de pensamiento político, y quién sabe, los caminos de Dios son inescrutables, y por tanto, nada, es un magnífico, un imposible mejor comienzo, y felicidades por la publicación de este libro. Porque hoy, aquí en la calle, se oye un rumor.